Muchas veces en el fútbol, la prudencia, la honestidad, la certeza no existe, mucho menos cuando se trata de las artes médicas. Para un jugador de fútbol, existen 3 némesis a lo largo de su carrera de los que se tiene que cuidar. Una de ellas es el exceso de confianza y caer en las malas compañías que le inciten a desviarse por el camino de la fiesta. La otra, el egocentrismo, sentirse que son dioses cuando solamente son empleados que ganan muy bien, que siguen siendo humanos y pueden ser víctimas de lo que sea. Y la última, las lesiones. Pero hay de lesiones a lesiones y cuando estas se presentan deben ser tratadas con lujo de detalle, con precisión quirúrgica y sobre todo con la responsabilidad del jugador y del equipo. El caso del menonita, el famoso Leandro Augusto mexicano, Toño García, en una entrevista con el Fantasma Suárez, evidenció realmente la clase de personas que laboran o laboraron en Pumas, que representa la máxima casa de estudios del país y que gracias a estos personajes nefastos ocurren desgracias como esta. Toño García es un tipo lleno de vida e ilusiones como muchos jugadores mexicanos que sueñan con algún día llegar a su club favorito. Él, desde muy niño, siempre quiso ser de Pumas. Es prácticamente el equipo de sus amores y el trabajo seguramente lo llevó allí, pero nunca se imaginaría que su carrera se iría al excusado de manera prematura y negligente gracias al cinismo, a la mezquinidad, al atropello de algunos personajes tan nefastos, oscuros y corruptos que están y estuvieron en Pumas, que despedazaron a la institución, sujetos que llegaron a robar, valiéndoles un auténtico camote la salud de sus jugadores, decidiendo así su futuro desde un escritorio. Prepárate, porque en este video entenderás que en el fútbol también existen personas inhumanas. Es por eso que hoy te presento, de la cancha a la silla de ruedas, el doloroso caso de Toño García en Pumas. Casos como él seguramente hay muchos, solo que algunos se quedan en el silencio, pues los recursos para hacer frente no los tienen. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Como la mayoría de los futbolistas que llegan a primera, todos tienen un sueño: prepararse para poder ingresar al profesionalismo. Muchos lo hacen por las vías ilegales y sucias y otros lo hacen por la calidad en sus pies y la sagacidad de su juego. Hay que decirlo, Toño es un jugador que nació entre algodones, de una familia de clase media alta. Desde muy niño empezó a jugar con la pelota y solito se colocó en la defensa, pues tenía un físico importante y fue así como sus papás lo involucraron con el deporte y lo mandaron al Club España de la Ciudad de México, un club deportivo de gente con buen ingreso donde te preparas para muchas disciplinas deportivas, entre ellas el fútbol, y donde hay una escuelita para chicos. Ahí estaba el lugar de Toño García, que empezó a mostrar capacidades. Su físico era su primera carta de presentación. Fue allí donde lo descubrió el visor Mauricio Pedrosa, quien trabajaba para los Pumas, quien le echó el ojo por la fortaleza física que pudiese aportar, por lo que le ofrecieron al jugador iniciar una carrera profesional en los Pumitas. De ahí el sub-13, sub-15 y sub-17, donde llegó hasta vestir los colores tricolores cuando era un chavo puberto. Los chicos mencionaban que era un jugador muy duro y siempre le ponía la playera en todo el juego. Era férreo y con muchas ganas, ímpetu, entereza, características de un defensa que casi no es técnico, pero si cumple cabalmente con estas virtudes, seguramente se posiciona dentro de la cancha, y así pasó con Toño. Pasaron los años y poco a poco se dio cuenta que el sueño del debut estaba cerca y había que prepararse más. Por eso, dentro del club lo conocían como un jugador que nunca se daba por vencido. Al contrario, había que trabajar duro. Era un patrón que seguía a Toño, siempre ser profesional. El primer paso ya lo había dado, pues su amor por la institución, mismo amor que él sigue teniendo pese a la desgracia que le ocurrió, pues ahí surgieron los personajes que lo llevaron a perder su carrera para siempre, y fueron las decisiones de algunas personas que veían en sus manos solamente el dinero y no la ética profesional. Fue así como pasó el tiempo. Toño llegó por fin a tocar las mieles del debut, donde curiosamente el Tuca Ferretti sería quien le abriera la puerta al sueño de la Conca Champions cuando apenas iba a cumplir la mayoría de edad. Sin embargo, los errores en su carrera empezaron a llegar, y no de parte de él, sino de las personas que estaban dentro de la institución. García hacía rotaciones entre el primer equipo donde entrenaba y con los extintos Pumas Morelos. Allá tuvo más actividad, sin embargo, en un examen de doping
se dieron cuenta que este jugador tomaba sustancias para controlar la hiperactividad, como la anfetamina y el metilfenidato, los cuales ya estaban reportadas a los médicos del club, mismos que hicieron caso omiso, por el que, al practicarle los exámenes, resultó positivo. Lo congelaron por 6 meses. Aún así, la perseverancia de este jugador era tal que no le importó los errores de terceros y se puso a trabajar durante ese tiempo al grado de debutar por fin por allá del 2011 con los Pumas gracias a una expulsión del Picolín en aquel partido ante Puebla en el Cuauhtémoc, donde los universitarios perdieron por 2-1. Toño Rodríguez no jugaba como Sergio Ramos, el defensa que idolatra, pero tenía potencia para defender. No era muy técnico, pero puliendo algunos detalles, seguro sería un jugador con mucho futuro, aunque una lesión en la cadera sería el principio del fin de su carrera. Bien, como lo habíamos dicho anteriormente, sobre 3 escenarios que terminan con la carrera de un futbolista profesional, el tema de las lesiones es el más recurrente, siempre y cuando estas sean de una terrible magnitud. Corría el Clausura 2012, Toño en ese torneo había tenido más continuidad con los Pumas, a veces hasta salía de titular. De hecho, en aquel torneo se estrenó con un gol en el juego que le ganaron a Toluca por 2-0, colaborando con un buen cabezazo. El número 65 se había colado sin marca al corazón del área, conectando un mazazo picado, dejando parado a Talavera. La carrera de este futbolista parecía que iba en ascenso, más minutos, más confianza en la cancha. Sin embargo, el trabajo extra, el darlo todo y reventarse en los juegos, no siempre es bueno, pues al cabo de las semanas, de pronto le apareció un pequeño dolor en la ingle izquierda, el cual se fue haciendo más agudo hasta llegar a ser crónico, molestándole caminar casi por completo. Cuando aparecen esos dolores extraños y más en un futbolista profesional, las alarmas deben encenderse. Así fue como Toño reportó sus dolores producto de sus entrenamientos dentro de Pumas. Sin embargo, su error fue confiarse de todos los actores que le dieron el seguimiento. Al reportar las molestias, los primeros estudios arrojaron que la lesión aparecía en la cabeza del fémur. Para 2013 se programó una primera cirugía por allá de marzo. En el fémur existe un cartílago que se llama labrum. Este ayuda básicamente a aislar, proteger y a darle sistematización motriz a las piernas. O sea, le ayuda a impulsarse, a caminar, correr. Básicamente ese cartílago es el motor del fémur y el que lo protege. Bueno, el problema era que había una rotura en el anillo, no solo en la pierna izquierda sino también en la derecha. Este se sometió a operación. Sin embargo, a pesar de eso, el dolor no cedía. Los médicos le dijeron que esas molestias eran parte del proceso, pero al paso del tiempo, supuestamente, el dolor desaparecería, cosa que no sucedió. A pesar de eso, García estuvo fuera por 5 meses en una operación en la que debía guardar reposo en más de 10, pues al regreso se volvió a lesionar, pero ahora los dolores pasaban a ser más intensos. Ya en 2014, tras otros estudios, se detectó que el anillo cartílago labrum de la pierna derecha se había vuelto a romper. Según el diagnóstico previo, la recuperación no tenía que ser de 5 meses, sino más tiempo, alrededor de 10 meses, por lo que el cartílago no soportó el esfuerzo físico. ¿Qué sucedió después? Volvió a la cancha luego de 7 meses, pero ojo con los nombres de los implicados. El primer doctor cirujano se llama Víctor Ilizarriturri. El doctor en ese entonces del primer equipo era Roberto Rodríguez Nava. El director deportivo era Alberto García Aspe, el presidente Jorge Borja y el técnico Antonio Torres Servín. Luego de lesionarse de nuevo, ya en 2015, fue intervenido de nueva cuenta, pero ahora en Houston. Ahí ya estaba como director deportivo Antonio Sancho y el nuevo doctor era Radamés Gaxiola. Ahí le detectaron que ahora su problema era el músculo psoas laico, que sirve básicamente para tener estabilidad en la cadera. Sin este músculo al 100, caminar será imposible. Lo más aterrador es que con las 4 operaciones sufridas, con el músculo y el cartílago deshechos, solo le dieron una rehabilitación de 4 meses y lo peor estaba por llegar. El jugador de fútbol, cuando se somete a una cirugía, deposita todas las confianzas en los médicos que lo atienden y en el club, pero en este caso los fallos en las rehabilitaciones y quizá en las cirugías empezaban a tener tintes espeluznantes, además de las decisiones de las entonces directivas comandadas por Antonio Sancho, quien mandó al ruedo al jugador con el argumento de sacarle jugo.
Al final, para los que dirigen un club, el tener un jugador parado no es negocio, pues además de que invierten en su rehabilitación, también tienen que soportar pagarle sin que éste juegue. Inhumanamente, la directiva en ese entonces, ya comandada por Borja Navarrete y Sancho, lo mandaron a jugar para que regresara a su nivel y dejara de estar chacoteando. El jugador confió y dijo va, se fue a Zacatepec, donde estuvo teniendo un buen nivel, pese a que en este le seguían doliendo las ingles. A pesar de eso, se enfundó el gafete de capitán y luego al cabo de un año, en 2016, ya con ares de rata en la dirección técnica del patronato, fue evaluado dándole un contrato por 2 años al jugador. El viacrucis de Toño empezaba, sus cartílagos y sus músculos de la cadera no iban a durar mucho. Los esfuerzos físicos eran impresionantes a tal grado de que para mitigar los dolores que sentía, tenía que someterse a hidromasajes, a un calentamiento extremo en la cadera para poder jugar. El tiempo de preparación que le daban era mayor y el esfuerzo físico era el doble, pasando más de un año con dolor intenso en cada partido y después de este, hasta que el jugador se rompió y no pudo más. Las piernas ya no le respondían, ya no podía caminar. Los dolores eran punzantes, crónicos, un dolor tan intenso que moverse un poco sería un auténtico éxodo y un dolor que no se le desea a nadie. Imaginen 2 agujas oxidadas introduciéndose por la ingle hasta tocar el hueso, dejando esquirlas a su paso. Fue así como en el 2017 acudió a una clínica en Aguascalientes, la del famoso fisioterapeuta Gustavo Pasos. Este lo evaluó y le dijo que estaba condenado, jugar o caminar, y que eligiera. La carrera de Toño estaba destrozada, un jugador que fue llevado al límite por parte de todos los personajes que participaron, sustentados en las ganas del futbolista por jugar. Pero lo malo no es eso, sino lo siguiente. El futbolista, que tenía contrato con Pumas hasta 2018, les dijo que su rehabilitación sería en Aguascalientes, pero Ares de Lacra se negaba a pagar la fuerte suma hasta que al final accedieron entre comillas. El jugador y Ares de Lacra llegaron a un acuerdo de que el futbolista pagaría las 160 sesiones correspondientes a los meses de noviembre, diciembre de 2017 y enero y febrero de 2018, que ascendían a más de 80,000 pesos, pidiendo la factura a nombre del club. Y fue así como este las mandó para que le reembolsaran su dinero. Así pasó por un año y nunca recibió sus pagos. Los directivos empezaron a hacer patos, no pagaron, sabiendo que este jugador aún tenía contrato. Toño se había lesionado dentro del club, por lo que la Ley Federal del Trabajo en el artículo 474 establece que la empresa debe hacerse cargo con un seguro a sus trabajadores si estos se lesionan o sufren algún accidente dentro de ella o dentro de sus horarios. Deben pagar el salario y la rehabilitación según sea. Acto seguido, en 2018, Toño trató de llegar a un acuerdo con el vicepresidente José Ramírez, con pinche de Ares de rata, y este solo le dijo lo siguiente: bueno, te lastimaste, mala suerte, nosotros te pagamos las cirugías, pero si quieres demandar, hazlo, adelante. Esas palabras cimbraron el corazón del jugador, que solo pedía empatía y justicia. Luego de que lo mandaron por un tubo, a Toño García no le quedó más que ir a meter una demanda ante el TAS, pues la directiva al final terminó ofreciéndole 70,000 pesos por todos los gastos que este pagó en rehabilitación, argumentando que el tratamiento era demasiado caro. Recordando que Ares de Lacra metió a su parentela a trabajar en Pumas con altos sueldazos. Eso ya lo platicaremos en otro video. Lo de Ares de Rata fue una respuesta altamente grosera, pues el jugador, aún con contrato, terminó siendo abandonado y en silla de ruedas. No puede caminar gracias a las decisiones de médicos, fisioterapeutas y cuerpo técnico que nunca midieron la consecuencia de la lesión y les valió lo que pudiera pasar en un futuro con el jugador, quien lo único que quería era recuperarse y seguir jugando. Esta negligencia orilló a que Toño se defendiera, pero Pumas mandó toda la carne al asador, pues los abogados españoles que defienden a Pumas ante el TAS argumentan que el tribunal no tiene jurisdicción ante este tipo de problemas, pero eso no es verdad, pues si el TAS falla a favor del jugador, le pueden reponer sus gastos y también su salario. Inclusive puede llegar una desafiliación por parte del mismo tribunal hacia el equipo universitario. ¿Por qué? Muy sencillo, todo está ligado. La desafiliación
podría venir incluso hasta de la Federación Mexicana de Fútbol, ya que en su reglamento, en el artículo 66, inciso B, hay un punto que dice: será desafiliado un equipo siempre y cuando viole gravemente el código de ética de la FIFA. Si nos vamos al código de ética actualizado en 2019, aparecen 3 nuevos puntos, donde uno habla sobre la explotación, que engloba salvaguardar la integridad y bienestar de todas las personas que se desempeñan jugando fútbol en las instituciones afiliadas. El problema de Pumas puede ser grande si no acepta que se actuó de manera irresponsable e inhumana. Por ahora, el jugador tiene muchas probabilidades de ganar y obligar al club a pagar la deuda y los daños por dejarlo en la invalidez en su totalidad. Así es como se abre otro capítulo oscuro, donde las decisiones de personas inexpertas detrás de un escritorio deciden el futuro de sus jugadores. El caso de Toño García es un ejemplo de negligencia, corrupción y sobre todo irresponsabilidad sanitaria y moral. Es por eso que yo te pregunto, ¿crees que se le haga justicia a Toño García? ¿Desafiliarán a Pumas? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.